yo siempre he sido figurativo y he sido un pintor realista. Yo desde un rincón hacía caricaturas, hacía dibujitos y las ponía allí en la barbería, ¿no? Esa fue mi primera galería. No era como entrar a una galería y ver el dibujito en la pared, ¿no? Que todo el mundo entra como si fuera a la iglesia. Y justo en el momento que estaba grabando el noticiero y que me dieron permiso y agarré una lata de pintura roja como si fuera sangre y se la tiré al vidrio. Todo ahí. Este programa es presentado por Viajando con Rachel. Hola, soy Rachel Sornoz, agente de viajes certificado en los Estados Unidos, y estoy aquí para ayudarte a planificar y reservar tus próximas vacaciones. Viaja fácil, viaja lejos, viaja con Rachel. Es el hombre más artístico que yo conozco, empezando en Venevisión, trabajando en novelas y viajando el mundo. Yo siempre que interactuaba con él desde una edad bien joven, siempre todo lo que tuvo que ver era con el arte y la pasión que tuvo para el arte. Siempre lo recuerdo que lo primero que hace cada mañana cuando se levanta es tomar su café y comienza a plasmar su arte día a día. Es una persona muy responsable y todo lo que se propone lo logra. Mi papá no le puedes decir tienes que hacer algo porque hasta que no lo cumple, pues esa es su meta, tratar de hacer las cosas y hacerlas correctamente. Recuerdo que desde pequeña siempre me crié oliendo el olor a óleo de sus cuadros, viéndolo darle vida a los colores en la mesa de dibujo con sus pinceles, siempre dibujando, siempre pintando. Un saludo para toda mi gente linda de Historias de mi Gente. Hoy voy a conversar, como ya ustedes saben, con un destacado artista de la plástica y tengo el honor de haber nacido en el mismo pueblo que él, San Antonio de los Baños, la Villa del Humor. La bienvenida para Raulito de la Nuez. Muchas gracias y bienvenido aquí a mi mundo, ¿no? Sí, mi mundo y mi casa. Decir antes de empezar con la entrevista, una casa muy hermosa que después vamos a disfrutar de algún paseíto, porque es una casa atípica, casi estás en una galería. Hay cuadros hasta en el baño, créanme, hay cuadros hasta en el baño. Así que después vamos a disfrutar un poco de toda tu obra, pero quiero comenzar preguntándote, Raulito, ¿en qué te inspiras tú para pintar? Mira, Sandy, la inspiración está en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, a mí me gusta estar muy informado, ¿no? Es decir, no solamente por la cultura que ya uno tiene por haber estudiado, sino lo que sucede cotidianamente, ¿no? Que son las noticias de actualidad. Entonces uno tiene esa responsabilidad de hacer caricaturas. Es decir, la caricatura refleja un momento, una inmediatez y mi punto de vista. Y entonces, por lo general, uno siempre tiene una idea y está trabajando. Pero además, lo más curioso, que a veces tienes una idea y estando dibujándola, se te ocurre otra. Entonces, eso no para, pero la inspiración está en todo. En el paisaje, en tus relaciones, en los amigos. Y siempre es una cosa que uno lleva adentro, como querer reflejar lo que estás viendo y querer transmitir algo, ¿no? Que es lo más bonito de todo esto. Es decir, yo hago un cuadro o hago una caricatura, pero la finalidad es que tú la recibas y además tú puedas tener tu opinión y tu punto de vista, que no tiene por qué ser el mío propio. Ayuda y aporta un poquito
al mejoramiento humano y a tener conciencia sobre las cosas. ¿Qué tú ¿no? crees que una persona que nunca haya visto tu obra y se tope con un cuadro tuyo, cuál es esa particularidad que tú tienes entre otros artistas que son pintores también, que expresan su arte, pero ¿por qué tú tienes de especial, de específico? No creo que tenga nada de especial. Sí, todos tenemos Mira, cosas especiales, sí, somos yo sé, diferentes. yo sé, pero alguien que diga, este cuadro es de Raúl de la Nuez. Mira, lo que identifica a un artista es el estilo, cómo tú logras tener un sello de identificación, ¿no? Cómo tú te identificas. Por ejemplo, yo puedo entrar a un salón donde hay 1000 cuadros, pero puedo decirte, este es de Picasso, este es de Van Gogh, esto es un Degas. Exacto. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos crearon un estilo muy particular. Es decir, quizás yo no lo tenga, mi pintura se caracteriza por otra cosa, sino por las series que he hecho y a las temáticas. Por ejemplo, las que dediqué a los motorizados, las Harley Davidson, que después podemos hablar un poquito sobre eso, a mis vivencias de los años 70, que es un recuerdo que siempre tengo por el rock and roll, el pop y toda una serie que hice con esos cuadros. También he hecho cosas como la que estoy haciendo ahora, esto que está aquí detrás, que son los cyborgs. Entonces, eso son las temáticas. En cuanto al estilo, yo siempre he sido figurativo y he sido un pintor realista. Es decir, mis cuadros siempre van a tener la figura humana como protagonista de la escena, ¿no? Ajá. Y eso me puede caracterizar, pero como técnica, pues me pueden ubicar dentro del realismo fotográfico o la pintura realista. Pienso que sí tienes ese realismo fotográfico, como bien tú dices. Creo que es algo que te caracteriza y yo por lo menos cada vez que veo un cuadro sé identificar si es tuyo o no, porque sí, de verdad que tienes ese sello diferente, aunque tú quizás no lo veas. Tú has tenido la posibilidad de tener varias facetas como artista, no solo es la de pintor, sino también has trabajado en la construcción escenográfica, en la dirección de arte, en otras aristas pues, que te han dado la posibilidad de llegar incluso a los sets de televisión, a los sets de películas. Háblanos un poquitico de esta otra faceta. Mira, de Raulito. Te voy a decir algo que nunca he dicho, ¿no? Yo nací en el seno de una familia que, bueno, tú conoces, ¿no? Sí. Un padre que era muy soñador, que tenía colecciones. Vamos a hablar sobre tu familia en específico. Y entonces mi hermano, que era caricaturista, era reconocido internacionalmente, y a mí nunca me dio por ser caricaturista. Yo decía, bueno, entonces la diferencia es que voy a ser pintor. Pero como nací en San Antonio de los Baños, teníamos figuras muy emblemáticas allí en el pueblo. No solamente mi hermano, también las caricaturas de Abela y nuestro maestro querido Rubén Suárez Quideyo, que además, por si no lo sabe, éramos parientes. Y todos los domingos él iba a comer a casa de su familia y pasaba por mi casa a tomar café. Es decir, siempre fue una figura que a mí me causaba mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, verlo en la placita pintando ahí con su bata de pintar, su paleta, sus espátulas en el medio de la calle. Dice, esto es un bohemio, esto es un artista, ¿no? Hay que seguirlo, ¿no? Y por ahí empezó a mí a crear esa actitud, esa intención de ser pintor. Hasta un día que muy jovencito, como tenía como 11 años, mi padre me dice una madrugada, mañana vas a empezar en la escuela de Gallego Quideyo. Y bueno, empecé a estudiar pintura ahí. Y bueno, ahí estuve como hasta 1969 que entré en la Escuela Nacional de Arte. De ahí te puedo contar el pueblo, ¿no? Lo que yo viví
de niño en el pueblo. Pero la escenografía viene a mí por otra razón. Yo, por ejemplo, cuando empecé a pintar, sí tenía artistas que me inspiraban, Alberto Durero, Pedro Pablo Rubens, pero eran cuadros barrocos y qué sé yo, y eran muy a los renacimientos de Durero, muy de movimiento, ¿no? Las composiciones, los estilos, y siempre me dio por hacer cuadros que tuvieran movimiento, que fueron algunos de los que están en San Antonio de los Baños, que fueron los primeros que hice, tratando de darle movimiento al cuadro, como Marcel Duchamp, del nudo bajando la escalera. Y entonces, ¿qué vi yo en el cine y la escenografía? Era la posibilidad que yo tenía de ver lo que a mí me gustaba, que era, como decir, un cuadro es una ventana, la ventana con movimiento y en grande. Por eso empecé a hacer la escenografía y a hacer el cine, porque para mí era como el cuadro con movimiento grande y con todos los personajes ahí. Por eso me incliné más hacia la escenografía. Pero has tenido la posibilidad de hacer muchísimos programas de televisión, Sí, telenovelas. Fíjate que mi vida no la puedo separar de mis profesiones. Entonces, soy caricaturista, soy pintor, soy director de arte y soy escenógrafo. Así parece sencillo decirlo, pero en eso te ha llevado la vida. He hecho muchas escenografías en televisión, muchos programas de televisión, grandes eventos musicales, he hecho hasta diseño para cabaret o carnavales. Es decir, mi época de empezar, pues hice muchas escenografías y después profesionalmente, pues ya empecé a hacer las series de televisión, tanto en Cuba como en Brasil, como en Venezuela, como en México, como aquí en los Estados Unidos. Y al final he hecho más de 40 telenovelas. Cuando se dice así, se dice muy fácil, 40 telenovelas. Pero el problema es que una novela tiene más de 70 u 80 decorados. Estoy hablando de escenografía gigante, donde tú creas el espacio escénico para los actores, donde tienes que tener espacio para las cámaras, para la iluminación, para el backlight. Es decir, son construcciones gigantescas. Tú eras el que decía, en esta novela este cuadro va a estar aquí y este búcaro va a estar aquí. Tú diseñabas él. Mira qué interesante. Eso, por lo general, porque lo aprendí después, uno trabaja en equipo. Es decir, el equipo es lo principal para poder lograr lo que uno quiere. Pero en mi caso, yo, desde el boceto, el dibujo arquitectónico, la realización, la construcción, estar pendiente del montaje y la ambientación, todo pasaba a través de mí. Eso es lo que se llama dirección de arte. Incluso, pues también llegaba a crear el look de los personajes, cómo se iban a vestir o qué color es el que predominaba. Por ejemplo, con la psicología del color, se decía, bueno, este set va a ser en grises, los actores se van a vestir con colores más fosforescentes, más luminosos, no pueden tener cuadros en la ropa porque los muebles están tapizados. Es decir, es todo un trabajo conjunto. Y en este trabajo, pues, tuve también la posibilidad de entrenar a mi hija Paloma como ambientadora. Entonces creamos un equipo que hacíamos todas las novelas, era una industria, una maquinaria, una novela detrás de la otra. Y bueno, ha servido de algo porque ella sigue trabajando como directora de arte y escenógrafo de Despierta América y con Univision. Le ha ido bien. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación y más adelante seguimos conversando con Raulito de la Nuez. Viajando con Rachel, te ayudamos en la compra de boletos aéreos, ida y vuelta a cualquier destino. Reservas de hoteles, transportes, excursiones, paquetes de viaje y cruceros a todo el mundo. Comunícate conmigo hoy al 305-303-7130. Viaja fácil, viaja lejos, viaja con Rachel.
Mi papá siempre está al tanto de las noticias para plasmar su arte y yo siempre digo que él está adelantado de todo lo que está ocurriendo. Siempre va un paso más adelante y lo cual nos ha ayudado a crecer y a vivir la vida de una forma diferente. Siempre lo recuerdo con mucha alegría, con mucho humor. Siempre trata de darnos su lado positivo y armónico de la vida. Siempre estaba trabajando, siempre estaba con un pincel en la mano. Yo creo que hay ciertos artistas que pasa en la música y en diferentes tipos de lo que se clasifica como arte que eventualmente se convierten en el arte ellos mismos. Y mi abuelo definitivamente es una de esas personas en el que él personifica su arte. Más tarde en la vida nos encontramos haciendo otros proyectos. Dios me dio la oportunidad de trabajar con él haciendo telenovelas. Compartimos juntos un montón de escenarios, un montón de sets, un montón de ideas creativas haciendo de las telenovelas por 10 años y luego volvimos a coincidir en la televisión en vivo. Mi papá siempre para mí ha sido una inspiración, una fuente muy importante de creatividad porque a él le debo todo lo que sé y todo lo que él me ha enseñado. Seguimos conversando con Raúl de la Nuez, destacado artista de la plástica, cubano de San Antonio de los Baños. Y pues quería preguntarte, porque ya en el segmento anterior hablamos sobre tu familia, pero ¿qué recuerdos tienes tú de esa niñez con tu padre, la barbería en tu casa, tu mamá, tu hermano pintando, Quidiello, el río? Sí, esa niñez bañada por San Antonio de los Baños. Bañada por el río. Sandy, pues son recuerdos que nunca se van a ir de la mente, que uno los recuerda constantemente, pero además esa infancia, esa niñez fue la que te marca y te da el camino para llegar hasta donde estamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que era muy niñito y ver a mi hermano llegar por primera vez. Mi hermano famoso ya, cuando yo lo conocí, porque yo era un niñito, teníamos una diferencia de edad bastante grande y él era muy famoso, ¿no? Y yo recuerdo también que yo empecé a dibujar en la mesa de dibujo de él, que era la mesa clásica convencional esa que la abre. Pero además lo simpático es que arriba en el tablero habían dibujitos hechos por él, ¿no? Pero yo en aquella época nunca me pasó por la mente de ser caricaturista. Yo quería ser pintor, entonces, ya bueno, si hay un caricaturista en la familia, yo no voy a competir ni voy a llegar a él. Y por otra parte, mi padre tenía una barbería en la sala de la casa. Y para mí eso fue como mi punto de vista para la creación, porque en una barbería se habla de cualquier tema. Son gente muy simpática, porque hay desde un loco, un médico, un intelectual. Y mi padre era como un escultor, es decir, tenía su estilo y modelaba las cabezas como si fueran de barro. Sí. Y entonces esos fueron mis primeros personajes, es decir, yo desde un rincón hacía caricaturas, hacía dibujitos y las ponía allí en la barbería, ¿no? Esa fue mi primera galería. También nos inculcó desde niño el amor por la naturaleza. Entonces tenía colecciones de todo, porque no solamente plantas, tenía aves, tenía una colección de canarios de competencia. Entonces no nos dejaba cantar ni silbar dentro de la casa, porque decía que los canarios se le pegaban. Se le pegaba eso. Entonces los canarios estaban cerrados y tenía un disco que le ponía de un canario maestro para que aprendieran a cantar, ¿no? Pero entonces él nos creó ese amor por la naturaleza, por el río, por las plantas y por el río. Entonces de niño mi padre
agarraba a todos los niños de ahí del barrio y nos llevaba al Paso del Soldado, no sé si sabes cuál es. Yo crecí en el Paso del Soldado. Bueno, nos llevaba ahí a nadar y a pescar y qué sé yo, pero siempre el río estuvo presente. Y cosas que a lo mejor no saben, mi padre hacía excursiones a Pinar del Río, a otras provincias para traer plantas y traer especies que estaban extinguidas en San Antonio para sembrarlas en el río. Fíjate qué amor tenía él por el Y fue por el precursor río. de la labor que después ha hecho Felo con el Bosque Martiano exacto. y que han hecho Alfredo Ruiz, mucha gente que ahora a Layón, que han tratado de rescatar las especies. Bueno, en mi casa, por ejemplo, había una mata de limón que la convirtió en mandarina, había una mata de guayaba que daba 3 tipos de guayabas diferentes, entonces era cosa más rara. Pero, por ejemplo, cuando había una telaraña con arañitas, mi padre quien llamaba era a Layón. Es decir, era incapaz de quitar las arañas de las plantas porque siempre, y te puedo decir una anécdota más simpática. A veces yo venía de la escuela, ¿no? Y mi padre salía de la casa con una bolsita, con un cartuchito, y se ponía a hablar con algún vecino que lo paraba, ¿no? Hablando ahí, y seguía. ¿Tú sabes que había en el cartuchito y para dónde iba mi papá? ¿Para dónde? Con un ratón o con una rana que la cogía en la casa, iba y la soltaba en el río. Y yo decía, a lo mejor el que está hablando con él no sabe la rana que tú llevas ahí. Pero era eso, es decir, era incapaz de matar un animal, porque a veces están en la casa y lo que están es comiéndose las plantas o están ahí con... De René, ¿qué recuerdos tienes de tu hermano? Bueno, René, para nosotros somos 3 hermanos. Yo era el gordo de la familia. Mi otro hermano es Tata y mi hermano René era el macho. Es decir, le decíamos así, macho, Tata y el gordo. Sí recuerdo, por ejemplo, todas las visitas que nos hacía, porque ya después vivía con Pucha en el Vedado, ¿no? Pero sí iba mucho a San Antonio con la Bienal y nos encontrábamos mucho. De hecho, ya cuando estaba estudiando iba a veces allá a almorzar. Siempre fue una persona muy carismática, muy humorista, muy chistoso. Pero tengo algunos recuerdos que eso no se van a olvidar. Por ejemplo, él estaba publicando en México en un periódico que se llama Por Esto y se pasaba días en México. Y estando yo en México, con mi amigo Boligán, que también es de San Antonio de los Baños, dijo, oye, vamos a ver a mi hermano. Estaban en Mérida y fuimos allí a Mérida a encontrarnos con mi hermano, ¿no? Y bueno, pasamos unos días súper amenos, pero además llegamos, él todos los días, mi hermano se levantaba y hacía 3 o 4 dibujos, ¿sí? Con la rapidez de todas las mañanas. Y entonces, pues terminamos haciendo un dibujo colectivo entre Boligán, mi hermano y yo, de San Antonio de los Baños. Boligán pintó a Bobo, yo a Quidiello, y mi hermano el loquito con la quintica, que eso está allá, lo tiene en la colección de la esposa del periodista. Eso no bastó, estaba yo en Suiza, me gusta viajar, estaba en Suiza y mi hermano estaba en Barcelona y entonces pues hicimos una excursión por carretera de Ginebra a Barcelona para encontrarme con mi hermano y con Iván, que también porque vive allí y trabaja. Y entonces fue un día, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a Figueras, a la casa de Salvador Dalí. Entonces fue muy bonito y es un recuerdo muy bonito de yo haber ido con mi hermano a visitar, porque yo era un niño que lo conocí, ya un poquito más de adulto, pues poder hacer ese gesto, ¿no? De visitar con él a Salvador Dalí. Y además, el loquito en la casa de un loco. Y así hay muchas anécdotas chéveres. Bueno, espérate,
Lo más importante fue que cuando yo me gradué de la escuela, en 1973, al año se conmemoraba el golpe de Estado en Chile, de Pinochet, y hicimos una exposición en contra del fascismo, se llama El Fascismo en Chile. Fue la primera exposición que hicimos juntos, mi hermano y yo, que le hicimos en la Galería Eli de Extensión Universitaria, ahí en el costado de Copelía. Hicimos esa exposición, que después si quiere hablamos un poquito de todas las cosas novedosas que hicimos en esa exposición. Aprovecha y dilas. Bueno, el problema es que estábamos graduados de la escuela, entonces queríamos hacer una cosa más novedosa y se estaban utilizando los performances y las instalaciones artísticas, ¿no? Es decir, no era como entrar a una galería y ver el dibujito en la pared, ¿no? Que todo el mundo entra como si fuera en la iglesia, nadie habla, nadie se ríe. Y entonces convertí, porque mi hermano estaba de viaje. Cuando él regresó se dio cuenta fuiste tú el causante. Ajá. Lo que hice fue convertir a la galería en un campo de concentración. Entonces habíamos puesto como una cerca de alambres de púa. Todo estaba rodeado con cerca de alambres de púa. Y las lámparas se cambiaron y se pusieron placas de hueso para dar esa cosa tenue. Se puso una banda sonora de una orquesta checa que estaba dedicada a los campos de concentración nazi, ¿no? Y en la entrada había un árbol, tenía una guitarra amarrada con alambre de púa y unos libros quemados abajo, ¿no? Y al final fue el noticiero ICAI a grabar, y justo en el momento que estaba grabando el noticiero ICAI me dieron permiso y agarré una lata de pintura roja como si fuera sangre y se la tiré al vidrio. Todo ahí. Bueno, ese es el detalle de la exposición. Lo de la guitarra amarrada y los libros quemados fue por Víctor Jara, que además había también un retrato de Víctor Jara. Sí, muy lindo. Ese tipo de exposiciones son las que marcan, porque no solo te estás viendo los cuadros, sino que estás participando interactivamente en el desarrollo de la exposición. Y eso lo he repetido varias veces. En Brasil también hice muchas instalaciones. ¿Crees que San Antonio y tanto San Antonio como la influencia de René forman parte de tu obra o han formado parte de tu obra? Sí, claro. Mi hermano tenía algo que era muy... no solamente la caricatura política, porque a veces lo encasillan mucho en la caricatura política, y eso corresponde al momento en que vivió, cómo sintió la revolución. Yo no, yo crecí, pero él sí fue un gestor con eso y se dedicó mucho tiempo a la caricatura política. Pero mi hermano también era un gran artista y un gran dibujante, y entonces tiene una obra muy importante de caricaturas costumbristas, que es lo que a mí también me ha llegado, es decir, cómo dibujaba el pueblo, cómo dibujaba la gente, las bicicletas, los carros, es decir, esa cultura popular él también la reflejó en sus obras. Y era una persona muy creativa y muy novedosa. Por ejemplo, esto mismo que te hablé de la exposición de Chile, ¿sabes sobre qué estaba pintada y dibujada? Sobre cartón corrugado. Es decir, él tenía ese don de buscarle soluciones artísticas a materiales que no eran de uso normal, y aparte dibujaba con un pedazo de bambú que lo cortaba en ángulo, y esa era la plumilla. No quiere decir que no dibujara a plumilla y a pincel, pero él usaba mucho esa varita de bambú porque le daba una textura. Es decir, era muy creativo en ese sentido, ¿no? Raulito, ¿cuál ha sido tu mayor logro profesional? Sandy, pues bueno, como te dije, yo no he podido desligarme de mis tres profesiones principales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo comencé a hacer caricaturas muy tarde, y te voy a explicar por qué, porque tiene que ver con un amigo nuestro
Yo estaba en México haciendo novelas, me habían contratado en México por el trabajo que había hecho aquí en los Estados Unidos con las telenovelas, crearon un equipo para trabajar en TV Azteca. Estando en México, pues conecté con Boligán, Ángel Boligán, el mejor caricaturista del mundo, que yo hacía mucho tiempo que no veía, porque yo vivía aquí, él vivía en México. Y entonces, pues ahí empezamos, él me presentó algunos caricaturistas mexicanos, y en una visita que hizo aquí a la casa, me dice, oye, ¿por qué tú no haces caricaturas? Digo, ¿por qué no las hago profesionalmente? Porque siempre había hecho caricaturas desde niño, dibujando a los maestros de la escuela, en las libretas, pasándoselas a mis amigos para que se rieran y eso, ¿no? Y entonces, bueno, voy a mandar, y me dice, mira, hay estos concursos ahora de caricaturas, que después te voy a hablar un poquito porque son importantes los concursos. Y entonces me acuerdo, aquí mismo, en esta casa, yo me sentaba a dibujar en mi estudio, en el garaje, en el otro cuarto. Él dibujaba, nos reuníamos y por hacer un chiste, oye, este es el premio. Y nada, se fue para México, y como al mes me llama por teléfono y me dice, oye, te tengo dos noticias. Digo, ¿cuál? Una, ganaste premio en la India, y otra, ganaste el primer premio en el Ricardo Rendón en Colombia. Es decir, yo no había participado y de pronto empiezo a ganar premios como caricaturista. Premios que ya suman 35 premios internacionales en los países más importantes, en los eventos más importantes del mundo. Modestia aparte. No tengo más porque ya yo no participo. Porque eso que me dijiste, que te ha hecho sentir, no sé, más relevante en este sentido, es que después yo fui jurado, es decir, comencé a formar parte como jurado en varios eventos internacionales. He ido hasta China como jurado, en Colombia, en México, y entonces pues ya me quedó la espinita esa como decir, si yo soy jurado, ¿cómo voy a participar? Entonces he dejado de participar en los concursos. Pero ya que estamos hablando de eso, te voy a decir por qué considero importante los concursos. Los concursos te ponen un tema, por lo general, ¿no? Bueno, sobre la paz, sobre el medio ambiente. Entonces, lo interesante es que tú estás compitiendo entre miles de caricaturistas internacionalmente que tienen una visión diferente a la tuya o igual que la tuya, con el mismo tema. Es decir, hay caricaturas que pueden ser parecidas. Tú tienes que lograr cómo tu caricatura es diferente a las otras, cómo tú puedes aportar o decir ¿Cómo es otra cosa. El mismo tema, pero desde otra Exacto, vista. entonces participan más de 80 países, 1000 y pico de caricaturistas con nombres importantes. Entonces, por eso son importantes los concursos, porque uno está como entre la gente, ¿te das cuenta? Conociendo artistas, conociendo los puntos de vista de cada creador, y entonces pues eso te estimula, ¿no? Y después por lo general te mandan un catálogo, bueno, si no ganas el premio, te mandan un catálogo donde tú ves la obra de todos los artistas y donde está la tuya, pero con una temática muy particular, ¿no? Y por eso son importantes, porque te mantiene la mente en creación. Tú dices, coño, voy a hacer una caricatura, pero tienes que informarte para que nadie la haya hecho antes y algo parecido. Es decir, es un reto, una meta bastante importante la de los concursos, ¿no? ¿Qué tú esperas cuando las personas ven tus cuadros? ¿Qué tú esperas transmitir? Pues mira, el cuadro eres tú. Es decir,
Cuando tú ves el cuadro es un reflejo de tu personalidad, de tu forma de ser, de lo que tú quieres decir, de cómo tú ves la vida, ¿no? Entonces, yo desearía que el que se para delante de un cuadro sienta lo mismo. A veces más profundo, a veces menos profundo, pero por lo menos esa aceptación es la que uno espera recibir de que está viendo el cuadro. Pero hay dos cositas, por ejemplo, hay uno que es el tema, lo que tú quieres transmitir, la idea, y es lo que la gente ve y mira. Hay otros que van y nada más que ven la técnica, uy, pero esto parece una fotografía, uy, pero qué bien pintado está, oye, ¿por qué el ojo está más arriba y más abajo? Es decir, son dos puntos de vista distintos. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gustaría es que el que se para delante de un cuadro mío vea y sienta lo mismo que yo sentí, por ejemplo, con los motorizados, que se refleje en la época, que tú digas, te sientas identificado con las motos, con lo que uno ve cuando va a Cayo Hueso, las caravanas de motorizados. Esa leyenda que hay a través de que vivan esa experiencia a través de tu obra. Exacto, o como la exposición de los años 70, que tú cuando te pares delante de un cuadro sientas, qué sé yo, la música de los Beatles o Rolling Stone y veas la ropa, el look de los personajes que yo pinto y te sientas en los años 70. Eso es lo más importante, son como recuerdos del pasado que quedan ya plasmados por un tiempo en un lienzo, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido para ti la familia durante tu carrera artística? ¿Cómo se ha acomodado con todos estos viajes, con todas estas cosas? Cuéntame un poco de esa familia tan bonita que tú tienes. Eso es lo complicado. Para irme más abajo, más atrás en el tiempo, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia. Es decir, mi padre nunca me dijo, bueno, sí me lo compraron alguna vez, un bate y un traje de pelotero. Pero nunca fue esa imposición, al contrario, era que estudiara, que fuera un estudiante. Y si lo que me gustaba era la pintura, pues que me dedicara a pintar. También tengo un recuerdo importante de Gallego Quillello, que cuando yo empecé a estudiar pintura con él, me dijo, esto es para toda la vida. Fíjate qué significa eso, que eso no lo puedes dejar. Si tú aceptas ser pintor, eso es hasta que te mueras. Siempre vas a estar creando, siempre vas a tener un pincel en la mano, aunque ya ni puedas, aunque te tiemble el pulso, vas a estar pintando. Entonces, siempre me ha gustado compartir. Yo, por ejemplo, todos los días, cada vez que pinto un cuadro, hago un dibujo, a mis dos hijas se los mando pues, a su teléfono para que vean lo que estoy haciendo. Es como para que ellas digan, mi padre está trabajando. Es decir, hay un nuevo cuadro o un nuevo dibujo. Lo que sí te puedo decir es que la pintura y el arte te aíslan un poquito. Quizás lo más importante como artista y como pintor no es querer ser el primero, no es querer ser el mejor, porque nunca lo vas a lograr. Es decir, no somos ni los más grandes ni somos los primeros, porque el mundo está lleno de artistas y todos los días sale un artista. Gente que conocemos ahora gracias a las redes sociales, pero que ni los conocíamos. Y todos los días cuando vas a un museo o vas a una exposición, ves artistas nuevos, importantísimos, con tremenda calidad en las obras. Y uno dice, yo me esforcé y sacrifiqué parte de mi vida por ser el primero, por querer ser el más grande. Y al final no lo logra, pero ¿qué equivale eso? Que deja de vivir momentos importantes con tu familia, con tus hijas, con tus amigos. Entonces eso hace que uno se aísle un poco por querer pintar, por querer dibujar.
que al final la obra y el resultado no la decide el artista, la deciden los que ven la obra, la deciden los museos, lo deciden los comerciantes, porque parece que no, pero son los que deciden si la obra es importante o no es importante, venderla en una subasta o exponer en museos es importante. Pero esa parte que te pierdes de vivir por querer ser una persona importante no depende de nosotros, simplemente perdiste ese tiempo de compartir por estar haciendo tu obra, cosa que es válida, porque al final es lo que tú querías hacer y lo que te gustaba hacer, y ahí queda la obra, aunque ya tú no estés, la obra queda. ¿Qué esperas que pase con tu obra cuando ya tú no estés acá? Pues espero que se venda bien cara. Dejar ese legado para tu familia. Sí, eso es lo único que puedo dejar yo, la herencia. Dejar esta casa y dejar los cuadros. Es que eso es una cosa muy complicada, ¿no? Yo quisiera, como todos los artistas, estar en los museos más importantes. Y hasta ahora creo que nada más que, bueno, estoy en 2 museos, en el Museo de San Antonio de los Baños y en Ceará, en Fortaleza, que tengo cuadros allí en el museo de la universidad. Pero eso es lo más importante, que la muestra quede, porque es una forma de que hay alguien que la está cuidando, que la está velando y que la está exhibiendo, que es el motivo por el cual uno pinta. Exhibirla y que la mayor cantidad de público que pueda la pueda apreciar. Eso es lo más importante de estar en el museo. Claro que uno aspira a los lugares más importantes. Yo quisiera estar en el Louvre, el Museo del Prado, pero nada más que he ido como visitante. Pero bueno, es lo que uno siempre sueña que quisiera hacer. Vamos a ver qué pasa con mis obras cuando ya yo no esté. ¿Qué te falta por hacer? Pues eso nunca se sabe, Sandy. Por ejemplo, yo estoy retirado de la televisión, es decir, lo último que hice fue el programa de El Gordo y la Flaca. Ya yo no hago set de televisión ni mis grandes escenografías, pero te puedo decir que sí hice muchas escenografías grandes, como las películas que hice, que son de verdad gigantescas de construcción. Pero de hacer, pues ya lo que quisiera es estar tranquilo dibujando y pintando y haciendo mi última serie, que es esta que está detrás, que son los Cyborgs. Que esto está basado... Tu última por el momento. Sí, por el momento. Por el momento. La más reciente, vamos sí, a decir. No digas la última, nunca se sabe cuándo es la última. Está basado en las nuevas tecnologías, es decir, como los robots que hacen la mitad... inteligencia artificial. Exacto, mitad humano, mitad robot. Y es como si hubieran cumplido una misión de ir al cosmos, de ir al planeta Marte. Ya regresan, pero rotos, destrozados. Y como hacen en Japón, que le ponen unas caritas, eso es lo que quiero reflejar con mi obra. Pero son robots que siempre llevan algo de algún recuerdo de la Tierra, como una pamela, como unas plumas, con flores. Van de robots, pero con algún recuerdo de su pasado, de la vida en la Tierra, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Es lo que me gustaría, hacer una exposición con estas obras, que ya tengo como 50 por ahí. Esta es la época que estaba hablando de los años 70, los hippies, los cuadros que saben un poquito a rock and roll, a música, a los Beatles. ¿Qué hacía yo en esta época? Cuando yo vine a este país, pues me iba con algunos amigos pintores a los conciertos de rock, y era el público que iba, y era el que me gustaba porque era un recuerdo de mi época en la Escuela Nacional de Arte, ¿no? Y esta época pues también se une con esta, que son los motorizados. Es decir, yo tenía motos en Cuba y cuando llegué aquí, pues me impactó un poquito verlo a los motorizados, a la Harley Davidson, y estuve patrocinado por la Harley Davidson
y llegué a hacer exposiciones en la US One, donde está la sede. De hecho, hasta le hice un retrato al dueño de la Harley Davidson. Esta es de la exposición de Brasil, que es una exposición que hice que se llama Crónicas del Barrio. Aquí también pues están estos hippies de la época de los años 70. Bueno, pues este es mi rincón, aquí donde yo trabajo. Aunque la casa completa es una galería y es un taller, pues aquí donde yo trabajo. Este es mi rinconcito de San Antonio de los Baños y familiar. Esto es un original de mi hermano René, el loquito, su personaje, y esto que Sandy lo conoce. Un homenaje que me hicieron. Igual, bueno, la época de los motorizados de la Harley Davidson. Este es uno de los cuadros que más me gusta, que es Siesta en Daytona, con todos sus detalles. Y esta es la obra que estoy haciendo ahora, la más reciente. Pero el más importante es este, que se llama Cómo cazar bisonte. ¿Por qué le puse este nombre? Porque siempre fue una inquietud que yo tuve de cómo llevar el espacio que nos rodea, que son 3 dimensiones. Siempre hay profundidad, alto, ancho, en un espacio bidimensional que es este, sí. Yo de lo que he notado de su trabajo tal es que cada vez que él nada más piensa algo, tiene una habilidad de poder visualizarlo y ponerlo en pintura, que es algo tan impresionante para mí. Incluso para cumpleaños, como siempre me pintaba cosas y me regalaba cosas que tuvo que ver con su arte y las cosas que yo amo. Siempre era algo que yo admiraba de él, su habilidad de poder convertir todo lo que él piensa, todo lo que le va por su mente en arte. Mi papá representa todo lo que es arte, unión y familia. Pues nada, lo queremos mucho y que su arte siga brillando siempre por todo el mundo. Gracias. Gracias, papi, por ser mi inspiración constante, por darme ese ejemplo de disciplina, de fuerza, de constancia y de enseñarme que el arte no tiene edad, ni tiene límites tampoco. Y nada, gracias por todo. Qué bien, muchísimas gracias, Raulito, por esta conversación. De veras hemos pasado muy bien aquí conversando, recordando cosas de San Antonio, del pueblo, del arte, de la cultura en general, porque eso es lo que queda, lo más importante para un artista, ¿verdad? Fue así mismo. Bueno, a ustedes les agradezco por la atención y recuerden que nos volveremos a encontrar justo dentro de 7 días para seguir conociendo las historias de mi gente.